conozco. Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veré. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto poder saludarlos. Para mí es un honor de verdad poder estar reunidos y le agradezco al Señor que me da la oportunidad de poder nuevamente presentarme delante de Él y de ustedes para entregar este mensaje, entregar su palabra. Una palabra que espero sea de bendición para todo aquel que la pueda escuchar, para que su corazón se pueda abrir y pueda entender cada mensaje que pueda ser no solamente expuesto por mi persona, sino por todos los hermanos que lo han hecho durante este mes y los que vendrán también más adelante. No quiero comenzar este culto sin poder elevar una oración a nuestro Señor para dejar en manos de Él todo lo que hoy vamos a estar viendo. Amado Padre y excelentísimo Señor, quiero agradecer por tu fidelidad, Padre amado. Quiero agradecer porque has sido fiel, Señor, porque has sido bueno, porque nos has cuidado, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Nos permites reunirnos, Señor, no solamente en la iglesia, Padre, sino que también de esta forma virtual, en la cual no solamente llegamos a los hogares de nuestros hermanos, probablemente vamos a estar llegando a muchos hogares, Señor, de aquellos que quizás
ni siquiera conocemos, Señor, pero sea para ellos también una bendición, que puedan atesorar tu palabra, Señor, que puedan conocerte y disfrutar de tu compañía, Señor, de tu dirección, de tu sabiduría que colocas en nuestras vidas, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento, para poder recibir este mensaje que estaremos viendo en el día de hoy. Gracias te doy, Señor. Mil gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les estaba diciendo, en el día de hoy vamos a estar viendo un mensaje, creo, muy lindo, muy importante para nuestra vida, que nos habla de llevar una vida en buena conciencia y cómo nosotros podemos llevar de buena manera nuestros deberes conyugales. Claramente son temas, sobre todo lo que es los deberes conyugales, un tema muy extenso que se puede ver muy profundo, y espero que en el día de hoy podamos haber obtenido partes muy importantes para poder exponerlas. Si bien por orden del tiempo no se alcanza a ver todo, así que los invito a que ustedes puedan estar viendo en sus hogares, en la Biblia, en la epístola del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en los capítulos 1, 2 y 3. Como lo digo, vamos a estar viendo partes importantes, pero no vamos a tener tiempo de leerlos todo en profundidad. Así que los invito a que puedan en su casa con más tiempo poder leerlas y sumergirse en esto, que de verdad que son muchas enseñanzas que nos deja esta epístola del apóstol Pedro. Así que le damos inicio a estas cartas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar por la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Y vamos a ver que Pedro utiliza los versículos 1 y 2 para hacer la presentación de esta carta, como él presentándose como el apóstol de Jesucristo. Y se dirige a los expatriados dispersos en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y los califica como los elegidos por el Dios Padre de santificación del Espíritu, y los insta a obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Del versículo 3 al versículo 12 nos viene a presentar a Cristo como nuestra esperanza viva, diciendo en el versículo 3 que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo es nuestra esperanza viva, una esperanza de una vida eterna, ¿cierto? Una vida llena de amor y paz, una vida con promesa y una promesa certera que se va a cumplir. La palabra bendito que aquí se utiliza es diferente a la palabra original que está traducida en el Sermón del Monte como bienaventurado. En este pasaje la palabra griega es aquella de la cual proviene nuestra palabra elogiar, que en realidad significa alabar. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, esta palabra nunca se usa como referencia al hombre, ya que Dios no elogia al hombre, pero el hombre sí debe alabar a Dios. Este versículo hace una distinción del Padre y el Hijo, diciendo de esta forma: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, indicando que Él es el Padre de nuestro Señor Jesús de una forma única. Jesús, sin ir más lejos, lo hace cuando habló a María Magdalena, que ustedes muy bien saben, en la mañana de la resurrección, ¿cierto? Cuando en el capítulo 20 del versículo 17 dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El versículo 3 nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y de esta forma usted y yo sabemos que tenemos una esperanza viva real, una esperanza que se apoya en el hecho de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pedro nos describió lo que Dios había hecho por nosotros en el pasado, de una forma, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que hace? Se proyecta hacia el futuro. Mire, leamos el versículo 4.
herencia incorruptible, inmaculada, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. De esta forma, primero habló del amor presentado en nuestras vidas al entregar a Jesús, a su Hijo amado, y éste da su vida por voluntad propia y en obediencia a su Padre, por única vez, solo por amor, a fin de ¿qué? De salvarnos. Y de esta manera, y en un futuro, entregándonos un futuro lleno de promesas, donde vamos a disfrutar de una vida y una herencia incorruptible, reservada en los cielos, que va a ser solo para nosotros. De esta manera, esta herencia la podemos decir que es indestructible, no puede ser dañada, tampoco va a ser manchada o puede ser manchada o contaminada por nada. Y para entender en profundidad este versículo, sería bueno que pudiéramos recordar que el apóstol Pedro estaba pensando en los judíos que estaban sufriendo de mucha persecución. Y estas persecuciones se presentaban y eran dificultadas mayormente por causa de su fe en Cristo. Ellos habían sido obligados a salir de su tierra, ¿cierto? Tal como sus antepasados, ya que ellos habían sido liberados de las manos de los egipcios y a través de su recorrido de una manera errante por el desierto, tuvieron la esperanza de la tierra prometida. Y ellos alabaron a Dios como el Creador. Y esta promesa de salir de Egipto y llegar a esa tierra prometida se cumple a cabalidad cuando el pueblo siguió sus mandamientos y creyeron en Él como su único Dios y Salvador. Hoy nosotros, alabamos a Dios como el Padre del Hijo que se hizo hombre y decidió absorber el pecado de un mundo para darnos una oportunidad de vida eterna. Y esta vida eterna es una vida llena de abundancias. Esa es la comparación. El versículo 5 nos dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Acá hay una frase muy importante que me gustaría que pudiéramos profundizar, que dice: guardados por el poder de Dios. Y esta frase enfatiza el poder protector que tiene Dios sobre nuestras vidas, en la cual la palabra guardados quiere decir protegidos por su poder, ese poder que nos deja una sensación de seguridad frente a todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida, a toda amenaza que pueda presentarse en nuestra vida, en este mundo que estamos viviendo. Y no solamente en este mundo, sino es que en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vivir espiritualmente, en este mundo que cada día se vuelve más hostil para quienes creemos en Cristo. Este mundo cada día que está aprobando leyes en contra de sus mandamientos, que valida y está entregando cierta normalidad a lo que moralmente va en contra de lo que Dios le agrada. Todo lo que va en contra de Dios hoy en día es normal, ¿cierto? Nosotros somos los que estamos siendo un poco de anormales, por llamarlo de una manera. Mire, del versículo 6 al 12 de este capítulo podemos mencionar que se enfatiza en palabras como fe, salvación, alegrías y pruebas. Y esto coloca en contraste dos palabras totalmente opuestas, la cual es la alegría y la prueba. Él nos da razones para soportar las pruebas que tenemos en esta vida y nos dice que tendrán lugar por un poco de tiempo. Y claro está, hace la comparación con la alegría en la eternidad reservada para nosotros. En 1 Pedro 17 al 25 hay un enunciado que nos dice que estamos siendo llamados a vivir una vida santa. Y el versículo 17 nos dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo que vuestra peregrinación. Aquí la frase sin acepción de personas nos da el siguiente significado, que es que el Dios juzga con imparcialidad y sin favoritismo la obra de cada creyente. Y esto no tiene que ver con la salvación de cada uno, sino que está relacionado con la clase de vida de un creyente que está acá en la tierra, por el tiempo que permanece aquí en la tierra como peregrino.
el apóstol nos habla además de la redención y la obra de Dios a favor de nuestra salvación. Esto lo podemos ver en los versículos 18 y 19. Y destacamos la frase: fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir. De esta forma podemos decir que aunque la plata y el oro pueden ser purificados cuando se coloca en el crisol, puede corromperse con el tiempo. Nosotros fuimos redimidos, ¿cierto? Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Ese Cristo que como un cordero y sin mancha incorruptible dio su vida, y también por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque nuestra vida es tan frágil y sin Cristo no tiene salvación, hermanos. Debemos tener conciencia que somos dependientes totalmente de Él. Por sí nosotros no podemos hacer nada. Y lo que hacemos, lo más probable y claramente lo vamos a hacer mal. Porque toda carne es como hierba, dice su palabra, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. En nosotros no hay nada de valor que podamos ofrecer a Cristo para ser salvos por nuestros méritos. Si lo vemos en paralelo al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, no hay punto de comparación. Jamás nunca vamos a poder comparar ese sacrificio. El versículo 25 nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nada va a poder mover la palabra de Cristo de nuestras vidas. Por encima de todo lo que necesitamos, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es lo más importante, hermanos. En este mundo donde todo es transitorio y perece, la palabra de Dios siempre va a permanecer de una forma fiel, de una manera que nos va a guiar y nos va a llevar por el camino correcto. Primera de Pedro capítulo 2, avancemos en el segundo capítulo. Y tras ya finalizar el capítulo 1, podemos ver en este segundo capítulo el llamamiento a una vida santa y una redención por medio de la sangre de Cristo. Comenzaremos de esta manera hablando cómo se produce esa separación del mal y de todo aquello que nos aleja de una relación cercana y dirigida en este caso por Dios. Es por esto que el primer título de este capítulo se nos presenta como la piedra viva. Veamos qué significa la piedra viva. Y podemos decir que aquella piedra viva es la que fue desechada por los hombres, mas para Dios, fue escogida y es preciosa. Esto lo podemos ver en el versículo 4. Para aquellos que creen en Él, en este caso Cristo, no serán avergonzados, mas para los edificadores que la desecharon ha venido a ser la cabecera del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Versículos 7 y 8. Somos llamados a ser pueblo de Dios y linaje escogido, ese real sacerdocio y tierra santa, un pueblo adquirido por Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó con su misericordia. Versículos 9 y 10. Ser siervos de Dios, hermanos, y peregrinos en este mundo implica muchas cosas, como por ejemplo apartarnos y abstenernos de los deseos carnales que van en batalla contra nuestra alma, manteniendo de buena forma nuestra manera de vivir, para que los que oyen y murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar nuestras buenas obras. De esta manera debemos someternos a toda institución humana y a los gobernantes, porque esa es la voluntad de nuestro Señor, ya que haciendo bien, de esta manera nosotros hacemos callar la ignorancia de los hombres que son insensatos. Versículo 11 al versículo 15. Pero hermanos, hay una pregunta que me gustó mucho y dice lo siguiente: ¿qué gloria alcanzamos si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno lo sufrimos y lo soportamos, seremos aprobados delante de Dios. Tal como lo hizo Cristo. Ese es el claro ejemplo, el cual no pecó, no maldijo y no dio ninguna respuesta con amenaza ante todo el padecimiento que tuvo que sufrir. ¿Por qué? Por nuestros pecados, no porque Él lo mereciera, sino que Él soportó toda esa carga.
y no hizo nada en contra de aquello, sino que como buen cordero, como Isaí, aceptó todo eso. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero hoy tenemos pastor y obispo de nuestras almas. Versículos 16 al 25. ¿Cómo podemos, tras saber esto, vivir una vida con una buena conciencia? Podemos comenzar diciendo que la palabra conciencia viene de dos raíces del latín, el prefijo con y la palabra ciencia, que significa saber. La conciencia en este caso es ese juez interno que nos da testimonio y nos permite estar conscientes del bien y del mal. La conciencia en este caso funciona como un tragaluz, no como una lámpara, ya que no produce su luz propia, sino simplemente deja que la luz moral, en este caso de Dios, entre en nuestras vidas. Miren, Timoteo 1 Timoteo 1:5 nos dice: el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Buena conciencia y fe sincera. Dos grandes uniones. Una buena conciencia nos da paz en el corazón. Una buena conciencia también nos demanda a ser compasivos, a amarnos fraternalmente, a ser misericordiosos, amigables y no devolver el mal por mal. Debemos refrenar nuestra lengua, no hablar engaños, apartarnos del mal y buscar la paz. Y de esta manera buscarla, y no solo buscarla, sino que también seguirla. No perder de vista a Cristo. Versículos 8 al 11. Una conciencia que está inquieta divide el corazón de nosotros y de esta manera debilita la relación que debemos mantener con Dios. ¿Quién puede en esta manera hacernos daño, hermanos, si seguimos el bien? Mas si padecemos por causa de la justicia, bienaventurados somos, como dice su palabra. Deberes conyugales en este mismo capítulo 3. Pero antes que profundicemos en los deberes conyugales, podemos mencionar 3 niveles de suma importancia en lo que es una relación matrimonial antes de que ingresemos a los deberes. El primer nivel lo vamos a nombrar como el nivel físico. El segundo, un nivel mental o psicológico. Y el tercer nivel como el nivel espiritual. Veamos lo que nos dice el aspecto físico. Y nos referimos al contacto íntimo físico que hay entre los cónyuges. Es el cual nos presenta una representación y una expresión de amor entre los cónyuges. Y no cabe duda de que esta relación física es un acto maravilloso que fue creado por Dios. Como segundo aspecto, el mental o psicológico, nos habla de llevar a cabo actividades e intereses en común, que haya una comunicación, una relación entre los dos, ya que esto reafirma la relación matrimonial. De lo contrario, esta se ve resentida de una manera seria. Y el último es el aspecto espiritual, y este es el más importante. Este nivel existe solamente cuando ambos son creyentes. Cuando se acercan y se presentan las dificultades, ambos cónyuges pueden arrodillarse juntos y de esta manera acercarse a Dios en oración. Los dos van a estar en el mismo sentimiento. Es posible romper cualquiera de los otros 2 niveles de unión, de los 2 primeros, pero, como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, cordón de 3 dobleces o de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando un matrimonio funciona en los 3 niveles ya descritos, que es lo que estuvimos viendo, podemos decir que es un matrimonio feliz y que agrada a Dios, porque está en medio de ellos, está su presencia. Y con respecto a los deberes conyugales, podemos hablar que en 1 Pedro 3, 1 al 7, enuncia los siguientes puntos que relacionan o hacen relación a la mujer. Entonces dice que las mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, como lo dice el versículo 3. La mujer debe ser motivada por el adorno interior, el adorno de un espíritu suave y apacible. Un ejemplo de esto es Booz, que se enamora de Ruth, no solo porque por lo que proyecta físicamente ante sus ojos, sino porque ella destacaba por algo, por su hermoso carácter, dice la palabra del Señor, y su personalidad. Y siguiendo en esta misma dirección, también podemos ver otro ejemplo,
que es Sara, la cual es descrita en el versículo 6 como una mujer que obedecía a Abraham, llamándole Señor. Incluso dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto en señal de ser imitadoras de su buen comportamiento. Pero esto no exime al hombre. Acá también hay deberes conyugales para el marido, tales como vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil, verlas y tratarlas como coherederas de la gracia de la vida. De esta forma, nuestras oraciones no tendrán estorbo. Este pasaje hace énfasis al respeto del marido hacia su mujer, y esto no implica en forma alguna una acción de debilidad por parte del hombre al realizarlo. Muy por el contrario, es un fiel reflejo de amor, un fiel reflejo de respeto y honor, en este caso, a su mujer. Finalmente menciona de esta forma, vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si ambos no se llevan bien, no hay respeto y amor, se puede ver perjudicado el altar familiar en este caso. En los momentos de tensión, discusión y malas palabras, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Dios está en medio de ellos? Claramente no, ¿cierto? A través de estos 3 capítulos de la primera epístola del apóstol Pedro, podemos ver cómo Él nos guía, y nos guía para santificarnos y apartarnos del mal, ese mal del mundo en el cual estamos inmersos como peregrinos. Además, cómo Dios a través de su Hijo Jesús muestra su amor y misericordia por nosotros para que vivamos una nueva vida, una vida en la esperanza, que es esa esperanza viva que es Cristo, reconociendo como nuestra roca y fortaleza. Vivir una vida santa y una vida apartada del mal, en buena conciencia, como dice este pasaje, haciendo el bien para que aquellos que no conocen de Cristo puedan conocerlo a través de nuestra conducta. Una vez que entendamos y unimos cada una de estas claras instrucciones y consejos, podemos llevar de una forma íntegra y agradable ante los ojos de Dios nuestro matrimonio. Por eso quise hacerlo en ese orden. Una vez que entendemos todo eso, nosotros podemos empezar a cumplir nuestros deberes conyugales. Y no veamos nuestros deberes conyugales como si fueran un decálogo de leyes impuestas, sino que como la base y consejo de Dios para que alcancemos esa plenitud y la felicidad en nuestra vida matrimonial. Podemos decir que es difícil, porque los acontecimientos que suceden en este mundo nos separan muchas veces o no hacen perder la paciencia, ¿cierto? El estrés, el agotamiento o las preocupaciones. E incluso decir que nuestra actitud y comportamiento es difícil de cambiar. Luchamos, tenemos esa lucha interna muchas veces, pero Pedro lo hizo. Pedro, el mismo apóstol Pedro, que en varias ocasiones se portó de una forma, podemos decir, impetuosa hasta imprudente. Llegó a ser transformado por Cristo. Si el mismo Pedro, hermanos, el mismo Pedro que dejó la barca y se lanzó a caminar sobre el mar, en Mateo 14, 28, 29, ese mismo Pedro que tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte, siendo corregido inmediatamente por Jesús, en Mateo 16, 22, 23, ese mismo Pedro que desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, e inmediatamente Jesús le ordena que guarde su espada, en Juan 18, 10, 11. Ese mismo Pedro que se jactó que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, y más tarde lo negó 3 veces, en Mateo 26, 33, 70 y 74. Ese mismo Pedro que se convirtió en el líder y portavoz de los 12 apóstoles. ¿Qué lo hizo distinto, hermanos? Él cambió toda esa actitud, fue transformado por Cristo. ¿Qué lo hizo distinto? Él creyó en Cristo resucitado. Creyó que es el Hijo de Dios y se dejó transformar por Él. Dejó que obre en su vida y de esa manera Él transmitió el Evangelio como la razón de su vida. Y nosotros, ¿qué es lo que está frenando que el Señor pueda hacer ese cambio en nuestras vidas? Que podamos apartarnos del mal, llevar una vida santa, conocerlo a Él
reconocerlo como esa esperanza viva y esa roca, para que nosotros, los que estamos casados y aquellos que van a contraer el matrimonio, puedan llevar esos deberes conyugales no como un mandamiento estricto, sino como la instrucción, como la entrega por parte del Señor, para que podamos ser felices y podamos llevar un matrimonio que agrade al Señor. Espero, hermanos, que este pasaje que estuvimos viendo en el día de hoy pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Es una carta llena de sabiduría, llena de consejos muy prácticos y no son difíciles, hermanos. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, para Él no hay nada imposible. Dejémonos transformar por Él. Seamos redimidos por la sangre de Cristo, como dice su palabra, y veamos ese cambio en nuestras vidas. Seamos felices, aprendamos a vivir en Cristo, que los demás puedan ver a través de nuestra vida, no solamente lo que predicamos, no solamente lo que hablamos, lo que transmitimos por redes sociales o en la iglesia, sino que también en nuestro comportamiento, desde el interior, en nuestros hogares, hacia afuera, sea lo que el Señor quiere en nuestras vidas, algo agradable para Él. Hermanos, gusto en saludarlos, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo nuevamente si así el Señor lo permite. Bendiciones. Te agradezco, Señor, todo lo que me das, por la libertad, por permitirnos el pan, por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar. Te agradezco, oh mi Dios, por tu justicia y tu paz, porque cada día más nos amas sin mirar atrás, por dejarnos caminar y en tus manos tener todo nuestro ser. Porque mi roca fuerte eres tú, porque mi pensamiento eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús. Porque mi fortaleza eres tú, porque toda mi vida eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús. Te agradezco, oh mi Dios, por tu justicia y tu paz, porque cada día más nos amas sin mirar atrás, por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar. Porque mi roca fuerte eres tú, porque mi pensamiento eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús. Porque mi fortaleza eres tú, porque toda mi vida eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz.
por siempre, Jesús.